amigos, todos sabemos que la luz es algo muy importante para cualquier producción de video en cualquier ámbito. Y es por eso que hoy tenemos en el canal una luz que les va a encantar. El Key-Light Air del Gato, una compañía que se dedica a fabricar no solo accesorios de luz, sino de otros tipos, pero con excelente calidad. Quédate y en unos segundos te cuento todito. No te muevas ni un segundito. Y antes de seguir, como siempre, los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita para no perderse de nada. Recuerden que aquí hablamos de gadgets y más gadgets. Así que si eres amante de los gadgets, este es tu canal, no te pierdas ni un solo video. Y hagamos un unboxing rápido a ver qué trae esta cajita. Recuerden que son dos, porque necesito dos luces para sustituir las que tengo actualmente en el estudio. Dejamos esta cajota por acá. Trae una pancarta, no es un manual, es una pancarta de todo el setup. Cómo ensamblarlo, cómo instalar el software y cómo controlar el software. Pues si se te olvida, lo cuelgas en tu cabecera y lo tienes más que listo. Vamos con esta partecita primero. Este es el panel LED, la verdad que bastante bien construido. Trae otro panel LED, no es cierto. Trae la base pesadita, la ponemos acá. El palito que lo pueden ver acá, el mástil. Y aquí trae todas las herramientas para montarlo y conectarlo. Y vamos a armarlo porque no tiene mucha ciencia. Se monta en la base que está pesadita, esto acá. Como pueden ver, está bastante extenso, llega hasta 28 pulgadas. Aquí tiene todas las medidas marcadas. Tiene esta ranura de acá que pueden ver para meter el cable y que quede muy minimalista el tema. Pues me imagino que esto va acá. Vamos a bajarlo al nivel mínimo para que se pueda montar. Lo armé al revés. Vamos a ponerle primero esta pieza, que es embonarlo aquí. Y listo, ya tenemos armado, lo pueden ver acá, se sale de cuadro, pero realmente es muy simple armarlo. Vamos a poner el cable. Trae este cable bastante extenso y las cabecitas estas se pueden cambiar, depende de la conexión de tu país. Trae como 4 tipos que yo creo que son las más genéricas a nivel mundial. Vamos a ponerle el cablecito para que se vea bien bonito. Por acá. Haces un poquito de presión ahí para que entre perfecto. Y voilà. A conectarlo. Aquí tiene un interruptor. Lo voy a poner más abajo para que lo vean. Aquí tiene un interruptor en la parte trasera. Y se hizo la luz. La verdad que está bastante bien. Solo puedes manipularlo con la aplicación. Vamos a las especificaciones técnicas. Mide 35 centímetros de alto, pero como pueden ver lo pueden extender hasta, yo creo que más 1,20 m más o menos. Pesa 1.25 kilos. La base la verdad que es bastante pesadita para que se sostenga sin problemas. Tiene una aplicación que se llama Control Center que está disponible para Android, iOS y también para Windows y Mac. Solo puedes controlar las luces con esa aplicación. No hay manera de regular y dimear las luces. Son 1400 lúmenes. Con 2 es más que suficiente para tener una luz de calidad y bastante fácil de mover. La temperatura del color va desde 2900 a 7000 kelvins, es decir que puedes tener desde luz fría hasta luz cálida. Va a depender mucho de tu gusto. CRI, el índice cromático, llega hasta 92%. Esta monería trae 80 LEDs distribuido y trae una especie de ventilador acá para mantenerlo fresco mientras te ilumina a una intensidad constante. Los acabados son hermosos, como pueden ver.
Y la verdad es que más que una lámpara para estudio, parece una lámpara de casa. Ya como pueden ver, el panel de luz no necesita que le agregues un panel difusor, ya viene incluido y son varias capas que se las voy a dejar aquí arribita para que vean toda la construcción de esta monería de luces. Este cabezal giratorio va a permitir, con las Neewer pasaba muchísimo trabajo para poder, cuando hacía tomas superiores, sobre todo cuando hacía unboxing, la iluminación era diferente o era difícil de lograr con las Neewer. Con esta, al tener un cabezal giratorio, puedes tú lograr moverla sin ningún problema y que te dé una luz a la altura que tú quieres. Y es algo que se agradece. Este panel de luz tiene un sistema de enfriamiento muy silencioso, lo que te va a posibilitar tener una iluminación perfecta sin generar calor. Sobre todo en verano se agradece tener un sistema de enfriamiento silencioso para unas luces que no generan calor. Y vamos a probarla porque ahorita solamente se las mostré así. Hasta ahora hemos tenido la iluminación de las luces de Neewer, las que venía usando hasta ahora. Ahora vamos a pasar a la iluminación de las del gato a ver qué tal se nota la diferencia. Y pasamos a la iluminación de las del gato Key-Lite Air ahorita. Y ahora ya estamos con las luces del gato, las Key-Lite Air, alumbrándonos. Se hizo la luz. A pesar de que tienen 1400 lúmenes de potencia cada una, con 2800 es suficiente para que tengas una excelente iluminación en tus videos. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Déjenlo todo en los comentarios. Y para controlarlas con la aplicación es muy sencillo. Batallas un poquito, es decir, unos 5 o 10 minutos para conectarlas, pero una vez que ya la conectes a tu red y la incluyas en la aplicación del gato, pues no tienes problema, porque la puedes desconectar y conectar donde tú quieras dentro de la misma red y va a funcionar perfecto, va a seguir funcionando sin ningún problema. Esto te da la versatilidad de poder moverla para donde tú quieras y no atarla a una sola conexión. Como pueden ver, tienen acá para controlar la temperatura del color, pasa de blanco, vamos a pasar las dos a blanco y me veo así, más pálido, palidísimo, pero bueno. La puedes regular también la intensidad, si quieres bajarle un poquito a una, subir la otra. Aquí este look me gusta más porque me veo como así. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. La verdad es que es súper sencillo. Puedes bajar la aplicación en tu celular, sea Android o iOS o iPhone, y también la puedes bajar en tu computadora. Para mí la ventaja de este set del gato es que optimiza el espacio, que es bastante pequeño, que tengo para grabar. Pasamos de esto a esto. Y la verdad es que no solo en diseño, sino en funcionalidad, el set de estas dos luces del gato ayudan a optimizar muchísimo. Lo puedo usar tanto la variante de ponerlo en la mesa y tener todo concentrado en la mesa, o también desde la computadora, como lo van a ver ahora. Y hasta para las juntas de trabajo sirven porque te quedas con una iluminación perfecta. Para mí también es muy útil que cuando vaya a hacer tomas es decir, superiores, puedas regular la iluminación moviendo los cabezales del gato, así como ven este ahora. Y funciona realmente bastante bien. No tengo que tener ningún difusor, vaya, sencillamente es mucho más compacto todo y a mí me gusta ese tipo de setup. ¿Ustedes qué opinan? Vamos al precio, porque el precio es el deal breaker. El juego previo de luces costaba más o menos 6.800 pesos. La verdad es que son mucho más potentes, pero mucho más estorbosas, y tienes que comprarle adicional este tipo de difusor, porque si no te quema mucho la imagen. Con este vale cada uno entre 3.000, 3.150, depende de dónde los compres. Yo encontré un sitio en 2.500, que son $125 aproximadamente, pero ya había comprado esta, así que me la peleé.
En total son cada una $150, el set completo unos $300 dependiendo de dónde la compres. Pero vale la pena, como les dije, para optimizar el espacio. El diseño pues es una delicia, pero sobre todo optimizar el espacio y tener una excelente iluminación. Lo puedes controlar todo con la aplicación. Desventaja, la única que le veo, es que no puedes controlar nada directamente en la lámpara. Y eso implica que si tienes algún problema con el internet o con la conexión, pues ya valió tus lámparas. Necesitas esperar a que se restablezca la conexión para que todo funcione perfectamente. Pues yo estoy encantado con estas luces del gato, las Keylight Air. No las elegí por el nombre del gato, que ya saben que me gusta muchísimo. Las elegí para mejorar el setup del estudio donde grabo, del pequeño estudio donde grabo. Mejorar la movilidad y el espacio. Y también para tener una iluminación más suave en mis videos. Que los vean ya es tema de otra cosa, pero por lo menos yo me esfuerzo en tener la mejor iluminación y el mejor audio. Y tratar de hacer también un buen contenido. Ya con el tiempo lo irán viendo más personas. Y hasta aquí hemos llegado en el review de hoy. Espero que les haya resultado interesante. Y si les pareció interesante, los invito a suscribirse al canal como siempre, a activar la campanita o activar la campanita y suscribirse. No, se tiene que suscribir primero, y después activar la campanita. Lo importante es que se suscriban. Y ustedes dejen un like si les pareció interesante y nos vemos en un próximo video la próxima semana. Bye.